Bien, creo que esto ya lo vimos, la definición de integral de línea. En este ejercicio nos habíamos quedado. Bien, en el problema lo que tenemos es una trayectoria, dos trayectorias, la trayectoria 1 y la 2. La 2 es una línea recta y la trayectoria 1 está formada por dos líneas, una horizontal y una vertical. El campo vectorial que tenemos es un campo vectorial V que tiene dos componentes X y Y. Entonces, en el problema se nos pide encontrar la integral de línea a lo largo de las dos trayectorias, para la 1 y la 2. Entonces, ayer habíamos comenzado a resolverlo para la trayectoria 1. Y para la trayectoria 1 dijimos de que teníamos que hacerlo en dos partes, ¿verdad? Primero la parte horizontal y después la parte vertical. No podemos hacerlo de un solo porque la trayectoria es diferente. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que cuando la trayectoria cambia, nosotros tenemos que hacerlo, ir haciéndolo por pedazos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que integrar para la trayectoria roja y para esta otra y después sumar. Y para la trayectoria esta otra recta lo hacemos de un solo, ¿verdad? Porque es una sola línea. Entonces, en el primer tramo dijimos de que la ecuación de esa trayectoria es y igual a 1, una recta horizontal y igual a 1, pendiente 0, ¿verdad? Entonces, como y es igual a 1, tenemos que sustituir en el campo vectorial y igual a 1. ¿De acuerdo? Y en el elemento de línea, o sea, tengo la integral de línea, ¿verdad? Que es esta. Recuerden que en la integral de línea yo tengo que sustituir en el vector el valor de la cantidad constante y tengo que sustituir también, si tengo dos variables aquí, tengo que expresar una en función de otra porque la integral es de una sola variable, es una integral simple. Entonces, habíamos empezado con esto, ¿verdad? Sustituimos y igual a 1 para la trayectoria esta, la roja, en el vector, en el campo vectorial. Recuerden que el campo vectorial, este campo vectorial es real. Lo que es imaginario es la trayectoria. La trayectoria esta es imaginaria. Entonces, después de sustituir y igual a 1, aquí en el vector tenemos esto. Esto y cuadrado es 1, y aquí me queda 1 más 1, multiplicado por 2, eso es 4. De manera que el campo vectorial queda así. Queda siempre con dos componentes, y y x, pero desaparece la variable y, porque es constante, ¿verdad? Y con el diferencial de ds, que es un vector, es un elemento de línea, tiene dos componentes, x y y, pero como y es constante, si y vale 1, y es constante, ¿quién es el diferencial de y? Es 0, ¿verdad? Entonces este diferencial se hace 0 y me queda que el dds vuelve ddx en x. Y es bastante obvio, ¿verdad? Que en esta trayectoria solo me voy moviendo en x. En y es constante. Entonces, después de eso se hace el producto punto de b punto de ds. Al hacer este producto punto, solo queda la componente en x, ¿verdad? Porque este es x punto x es 1, mientras que y punto x es 0. Entonces, solo nos queda esta parte, la componente en x, ¿verdad? Pero esto, como en la integral de línea hay un producto punto, al hacer el producto punto lo que queda es un escalar. Entonces aquí es la integral de dx de 1 a 2. Fíjense bien en los límites. Un consejo, ¿verdad? Para hacer integrales de línea, un consejo muy importante es que siempre que hagamos integrales de línea, le tenemos que poner la dirección, tenemos que indicar el sentido en los límites de integración, no en los vectores de posición. Ese es un consejo muy importante, ¿verdad? Porque mucha gente acostumbra a poner la dirección en el DDS, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínense que yo fuese al revés en esta trayectoria, que fuésemos de B a A, no de A a B. O sea que el punto, que nuestro punto inicial fuera B y nuestro punto final fuera A. Entonces yo tendría que integrar aquí de 2 a 1. Y aquí estoy integrando de 1 a 2. Al integrar de 1 a 2, estoy diciendo de que yo me voy moviendo de A hasta este punto. Pero si fuésemos al revés, integraría de 2 a 1. Bien, entonces, aquí el problema está en que mucha gente, en lugar de ponerle la dirección a los límites, le pone la dirección al DDS. O sea que si yo voy de 1 a 2, o sea, de este punto a este punto, me voy moviendo en X positivo, entonces le ponen X positivo, ¿verdad? Aquí. Y si voy al revés, le ponen menos X. Integran de 1 a 2. No sé si me explico en eso, ¿verdad? O sea, hay gente que le pone la dirección
de la trayectoria al vector unitario, o hay gente que le pone la dirección en los límites de integración. Pero es preferible, este es un consejo que dan algunos libros, ¿verdad? Que es mejor ponerle indicar la dirección en los límites, darle el sentido. Aquí voy de 1 a 2. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a seguir esa línea en la clase. Siempre vamos a seguir, vamos a indicar la dirección en los límites de la integral. Bueno, entonces al hacer esta integral me da 1. Ahora voy con la siguiente parte. De este punto a este punto estoy en una línea vertical. Entonces la ecuación de esta trayectoria también es una línea recta. Pero esta línea recta es x igual a 2, constante. Entonces en el vector sustituyo x igual a 2. Sustituyo x igual a 2 y me queda esto. Ahora en el vector la variable es y, ¿verdad? Ahora bien, en el vector desplazamiento, aquí como x es constante, x vale 2, el d de x es 0. El d de x es 0. De manera que es lógico que yo la integración la voy a realizar en y, ¿verdad? La voy a realizar solo en y. Entonces, el siguiente paso sería efectuar el producto punto, b punto d de s. Entonces, solo vamos a tener componente en y. Al hacer este producto punto, solo tenemos la componente y nos queda así. La integral, fíjense bien, en la integral de línea solo tenemos que integrar en una variable. Nunca vamos a tener dos variables en una integral de línea, ¿verdad? Y si tenemos dos variables, tenemos que expresar una en función de otra. Ahí es donde vamos a ocupar la ecuación de la trayectoria. Bueno, entonces, ahora teniendo esto, ¿en qué límite voy a integrar? Voy a integrar en y voy de abajo hacia arriba. Entonces voy a integrar de 1 a 2. De 1 a 2. Ven aquí, voy de 1 a 2. Y después de hacer esta integral, el resultado es 10. Entonces ya tengo las dos trayectorias. Ahora lo que tengo que hacer es sumar. Después de sumar las dos trayectorias, fíjense bien, realicé dos integraciones, ¿verdad? Sumo las dos integrales y el resultado es 11. Entonces ya completé la integral de a a b. Ahora voy a integrar de a a b, pero siguiendo la otra trayectoria, la que es una línea recta, pero una línea recta que está inclinada, que tiene una pendiente diferente de 0. Entonces, en esta trayectoria que va de A a B, siguiendo esta línea azul que se ve, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros primero es encontrar la ecuación de la trayectoria. Sin esa ecuación no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, ustedes saben de que para encontrar la ecuación de una recta, lo que se necesita es dos puntos de la recta. Al tener dos puntos de la recta, encuentro la pendiente y después utilizo la forma punto pendiente para encontrar la ecuación. Aquí es bastante obvio, ¿verdad? Como esta línea recta, dos puntos que están en esta línea son el par ordenado 1,1 y 2,2. Con esos dos puntos, 1,1 y 2,2, usted puede encontrar la pendiente y después la ecuación de la línea recta. Bastante fácil, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la línea recta, después de que ustedes la encuentran, esa ecuación les tiene que dar y igual a x. La pendiente es 1. La pendiente les va a quedar 1 y el intersecto es 0, o sea, y igual a x. Esa es la línea recta. Entonces, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? En el vector de campo vamos a sustituir ya sea y por x o x por y, ahí como ustedes quieran. O sea, el objetivo es que en la integral de línea solo tengan una variable, no importa si es x o y. Si usted quiere integrar en x, sustituye y igual a x, y si quieren integrar en y, pues sustituye la y por la x. Entonces, ahí no importa cómo usted lo haga, lo que sí importa es que solo le quede expresado en una variable. Entonces, en el campo, en este campo sustituyo y igual a x, y aquí me queda x cuadrado, acá me queda x más 1, y al hacer simplificación queda así, todo en función de x, una variable. Luego, el DDS. El DDS es un elemento que va a lo largo de la línea imaginaria. Ese DDS siempre lo vamos a escribir primero en forma general.
D de X en X más D de Y en Y. Bien, así, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí también ocupamos, fíjense bien, la ecuación de la trayectoria me sirve tanto en el vector de campo como en el DDS. En el DDS me sirve también para expresar una variable en términos de la otra. Porque en el DDS yo tengo D de X y D de Y. Tengo dos variables. Entonces, como yo tengo aquí que Y es igual a X, aquí está la relación. Entonces, yo puedo expresar esto en función de X todo, ¿verdad? Porque el D de Y sería el D de X. Entonces, lo sustituyo para que todo quede en términos de X. Y cheque, ¿verdad? Ya lo tenemos, solo que los vectores unitarios no cambian, ¿verdad? Aquí el vector X unitario y Y unitario, eso no se toca, eso ahí queda, ¿verdad? Luego hacemos el producto punto de B con D de S. Al hacer el producto punto, vamos a tener X.X, que es 1, y Y.Y, que es 1. Ninguna de las dos desaparece, ¿verdad? Entonces tenemos así, ¿ve? Vamos a tener que integrar en dos componentes, tanto en X como en Y. Después de hacerlo, tenemos esto. Al realizar el producto punto, tenemos esta integral. Toda la integración es en X. Entonces, fíjense ustedes en la figura. Si la integración va a ser en la variable X, entonces voy a integrar de 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Porque voy siguiendo el sentido de la trayectoria. Yo voy de A a B. Me voy moviendo de A a B. Voy hacia la derecha en X. ¿De acuerdo? Voy hacia la derecha, entonces voy a integrar de 1 a 2. Si el sentido fuese al revés, fuésemos de B a A, o sea, el punto final fuera A, integraría de 2 a 1. De 2 a 1. Bien, cheque, ¿verdad? Entonces, después de efectuar el cálculo, tenemos esto. El resultado nos da 10. Entonces, si se fijan, ¿verdad? A lo largo de las dos trayectorias, la integral de línea es diferente. En la trayectoria anterior me dio 11 y ahora me da 10. Eso es porque, claro, ¿verdad? El valor del vector cambia según sea la trayectoria. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Este sería el final del problema. No sé si tienen alguna duda. Pueden apagar su micrófono, todos, por favor, que hay interrupción. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo hacer una integral de línea. Ahora vamos a ver una integral de superficie. En las integrales de superficie las cosas cambian porque la integral es doble. ¿De acuerdo? Es doble, voy a integrar en dos variables y cuando hablamos de integrales de superficie hay dos cosas a considerar muy importantes, lo que son superficies abiertas y cerradas. Algo que cuesta bastante, ¿verdad? Memorizar, ¿verdad? ¿Qué es una superficie abierta y qué es una superficie cerrada? Fíjense bien, el aspecto que tiene la integral de superficie es este. El símbolo de integral con una S, eso significa que es una integral de superficie. A veces es preferible escribir la integral doble, porque al escribir la integral doble uno ya entiende de qué es de superficie, ¿verdad? Porque son dobles. Cuando uno la escribe como una integral simple, a veces uno se confunde, uno dice es una integral de línea, porque solo aparece un símbolo. Lo que nos va a guiar aquí es la letra que aparece en el símbolo de integral. Cuando es línea aparece una C, cuando es superficie una S y cuando es volumen una B. Entonces, cuando es una integral de superficie le ponemos una S. Aquí aparece el vector de campo y aparece, en vez de un DDS, aparece un DDA. Este se llama elemento de superficie, elemento vectorial de superficie. Entonces, en la integral de superficie también tenemos un producto punto. El producto punto del vector con un elemento de superficie, de manera que como hay un producto punto, el resultado es un escalar. Porque hay integrales estas son integrales vectoriales. Hay integrales vectoriales que me devuelven un vector, ¿verdad? Y hay otras integrales que me dan un escalar. Por ejemplo, esta integral me va a dar un escalar, igual que la integral de línea. Entonces, aquí tengo dos superficies, miren. Estas líneas son las líneas del campo. Es un campo vectorial que está atravesando la superficie. Esta superficie morada es abierta. ¿Por qué abierta? ¿Qué significa abierta? Significa que la superficie tiene un borde, tiene un perímetro, tiene una línea que delimita la superficie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para esta superficie hay una trayectoria que le sirve como límite, como cerco, ¿verdad? De la superficie.
Y en una superficie cerrada, como una pelota, una esfera, no existe una línea que defina la superficie, que la delimite. Aquí no hay, o sea, en una pelota de fútbol, ¿verdad? No hay un límite para la superficie. Es una superficie cerrada, por eso lo dice su nombre, cerrada. Y en la integral nosotros vamos a denotar las superficies cerradas colocándole un círculo al símbolo de integral. Esto significa que la superficie es cerrada y cuando es abierta no le ponemos el círculo, ¿verdad? Eso va a ser nuestra notación. Bueno, entonces vamos a resolver problemas usando superficies de ambos tipos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del vector de área. Este vector de área es muy importante porque a diferencia del integral de línea, en el vector de área va a depender de si la superficie es abierta o cerrada, su orientación. Por ejemplo, la magnitud va a ser igual al área que representa. ¿De acuerdo? Y es perpendicular a la superficie, eso siempre lo va a ser, ¿verdad? Siempre el vector de área va a ser perpendicular a la superficie, ya sea abierta o cerrada. Ahora, para una superficie abierta, ¿cómo van a dibujar ustedes para una superficie abierta el vector de área? Ese lo van a dibujar usando la regla de la mano derecha. Entonces, en todos los ejercicios, en todos los problemas, lo que a mí me van a dar es un área. Si el área es abierta, así como esta, a mí me tienen que indicar para el perímetro del área, me tienen que indicar en qué sentido se recorre. Por ejemplo, aquí ustedes ven que las líneas rojas van en sentido antihorario. Significa que ustedes van a enrollar los 4 dedos de la mano derecha en torno a esas líneas y el pulgar apunta en la dirección de la flecha azul. O sea, el pulgar me indica la dirección del vector de área cuando se trata de una superficie abierta. Pero cuando estamos hablando, y fíjense bien aquí la contraparte, ¿verdad? Por ejemplo, si el límite de la superficie se recorre en sentido horario, entonces los 4 dedos se enrollan en torno a la dirección de las flechas y el pulgar va hacia abajo, indicando la dirección del DDA. Por ejemplo, podríamos decir de que este va en Z positivo y este va en Z negativo. O sea que eso me define, ¿verdad? Me define lo que es el DDA. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando la superficie es cerrada? Por ejemplo, un cubo, la superficie de un cubo es cerrada. La de una pelota es cerrada. Entonces, cuando yo tengo una superficie cerrada, aquí es fácil porque el elemento de superficie, el vector, siempre va a apuntar hacia afuera del volumen. Nunca vamos a tener un vector dentro del volumen. Cuando yo tengo una superficie así como esta, cerrada, siempre el vector de área siempre va a ir hacia afuera del volumen. Por ejemplo, en un cubo, como tengo seis caras del cubo, en cada cara va a haber un vector de área. Si yo tuviese una pelota, solo habría un vector de superficie y sería externo. O sea que cuando yo tengo una pelota, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque solo tengo que definir un vector, pero cuando tengo un cubo tengo que definir 6 vectores de área. Y así, ¿verdad? Eso va a depender del objeto. Por ejemplo, si es un cilindro es un volumen, ¿verdad? Todos los volúmenes definen una superficie cerrada. Por ejemplo, un cilindro define una superficie cerrada y en un cilindro tendríamos que definir tres vectores de área, ¿verdad? Dos para las caras transversales y uno para la cara lateral. O sea que hay que ver bien, ¿verdad? El tipo de geometría que tenemos, porque eso va a importar mucho. Bueno, esta es una superficie también, una superficie cerrada y regular. Entonces, para definir un vector de área en una superficie cerrada y regular, ahí un poco más difícil, ¿verdad? Porque la orientación siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. En ese caso, el vector, cuando se trata de una superficie regular, el vector va a ir cambiando, ¿verdad? Pero objetos así como este, nunca vamos a integrar en clase. Todos los objetos que nosotros integremos van a ser objetos regulares, ¿verdad? Van a tener geometrías conocidas. Por ejemplo, una esfera, un cilindro, un cubo o cualquier paralelepípedo, ¿verdad? Pero figuras así es muy difícil porque la orientación del vector va cambiando, ¿verdad? Porque siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces, imagínense, integrar eso es casi imposible, ¿verdad? Sería muy complicado. Bueno, entonces, en este caso,
suponiendo que tenemos esa superficie cerrada irregular y tenemos un campo vectorial atravesando esa superficie. Las superficies son imaginarias, ¿verdad? Estas superficies son imaginarias. Entonces, en una pequeña porción, en un pequeño elemento de área de esa superficie, yo defino mi vector de área perpendicular a la superficie, que este vector es unitario, y este vector va a formar un ángulo con el vector A, con el campo vectorial, ¿verdad? Entonces, por definición de producto punto, A punto de A me quedaría de esta forma, de manera que en la integral hay que considerar ese producto punto que hay ahí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren, aquí tenemos el DDA y el campo vectorial. El ángulo aquí puede ser un ángulo menor de 90 o mayor de 90, y eso va a depender mucho por el signo, ¿verdad? El signo que va a ir tomando. Aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo. Bien, esto lo vamos a ir afianzando mejor cuando hagamos los problemas, ¿verdad? Bien, en la integral de superficie, nosotros podemos, como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, nosotros aquí para expresar un poco esto de forma más clara, podemos expandir esto. Si yo sustituyo el vector A en componentes cartesianas y el D de A también en cartesianas, 3 componentes porque estoy en el espacio, entonces al hacer el producto punto, X con X, Y con Y y Z con Z, me queda esto. ¿Qué es lo que queda en el integrando? Queda un escalar. Recuerden que la integral de línea, la integral de superficie, lo que me da es un escalar. Son integrales vectoriales. Hay integrales vectoriales que lo que me dan es un vector. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la integral de fuerza de la ley de Coulomb me da un vector, ¿verdad? Es una integral vectorial que me da un vector. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Recuerden que yo les puse una tarea en el aula virtual, ¿verdad? Para que vayan empezando. En la tarea es sobre la parte 2 de la guía. La guía tiene varias partes, ¿verdad? En la parte 1 son cambios de coordenadas que todavía no los pueden hacer. En la parte 2 ya son problemas que pueden hacer, por ejemplo, gradiente, cómo calcular un gradiente, cómo calcular un vector normal a un área. Esas cosas ya pueden irlas haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos un volumen que es un cubo. El cubo tiene lado 2. La dimensión es 2 por 2 por 2. Entonces, cuando se me da una superficie así, cerrada, siempre me tienen que dar el campo vectorial, ¿verdad? Que está atravesando esa superficie. Esta superficie es imaginaria, ¿verdad? No tienen que ser reales. Entonces, tengo el campo vectorial, que tiene 3 componentes. Ajá. Y vamos a calcular la integral de superficie sobre 5 lados del cubo, excluyendo la cara inferior. Solo la cara de abajo vamos a excluir. Eso, ¿verdad? Es porque el problema sí lo pide, ¿verdad? Pero podría ser calcular sobre todas las 6 caras, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Tenemos que hacerlo por parte, ¿verdad? Porque el cubo tiene 6 caras, vamos a calcular 5 caras nada más. Comencemos con la cara de arriba. Vamos a llamarle la cara 1 a la cara de arriba. Lo primero que hacemos es definir el vector de área. El vector de área siempre es perpendicular a la superficie y tiene que ser externo al volumen. Externo, siempre, por definición, ¿verdad? Entonces, la integral de superficie es una integral doble, en 2 variables. Esta cara define un plano. Esta cara del cubo es un plano que es paralelo al plano XY. Por lo tanto, la integral va a ser en X y Y. Y Z va a ser constante. Fíjense bien, jóvenes, para tener un panorama claro, ¿verdad? En la integral de línea, yo siempre trabajo en 3 dimensiones, ¿verdad? En la integral de línea tenemos X, Y, Z, ¿verdad? Las variables X, Y, Z, 3 dimensiones. En una integral de línea, solo voy a integrar en una variable y las otras 2 variables van a ser constantes. En una integral de superficie, vamos a integrar en 2 variables. O sea que de las 3 variables X, Y, Z, una tiene que ser constante. Entonces, en esta cara, ¿quién es la constante? Es Z. Z vale 2. Mientras que X y Y van a variar. X y Y van a ser las variables de integración, mientras que Z va a ser constante. Y así tiene que pasar en todas las caras, ¿verdad? En todas las caras del cubo tiene que haber una constante. Porque si no, no podemos, ¿verdad? No podemos tener 3 variables en una integral doble, ¿verdad? Entonces, aquí, en el vector, yo tengo que identificar
¿Quién es constante? Z. Z vale 2. ¿Quién es el D de A? El vector de área es D de X, D de Y, en la dirección de Z. ¿Por qué va en Z positivo? Por definición, porque yo sé que el vector tiene que ir externo al volumen. Entonces apunta en Z positivo. Eso ahí no hay que preguntárselo. O sea, aquí no ocupamos regla de la mano derecha. Recuerden, cuando una superficie es cerrada, no se ocupa la regla de la mano derecha. Solo cuando la superficie es abierta es que se ocupa la regla de la mano derecha. Entonces aquí ya tengo el D de A. Tengo el vector B. ¿Qué sigue ahora? Sustituir aquí, ¿verdad? Como Z vale 2. Z vale 2. Entonces en el vector tengo que sustituir en el vector B Z igual a 2. Aquí me quedaría 4 por X. Aquí quedaría Z4, sería 4 menos 3 es 1, y aquí ya está. Aquí ya estaría simplificado. De hecho, fíjense bien, antes de sustituir esto en la integral, es bueno que hagamos el producto punto, ¿verdad? El D de A solo tiene componente Z, de manera que al hacer el producto punto D de A con B, solo quedaría la componente Z, solo esta. Las demás se hacen 0. Entonces me quedaría Y por z cuadrado menos 3, pero z vale 2, entonces me queda y por d de x por d de y. La integral es doble. Y vamos a integrar en x y y. ¿Cuáles van a ser los límites? Aquí tampoco tenemos que estar preguntándonos por la dirección de los límites. Sí, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a integrar vamos a integrar en este orden, de 0 a 2 y de 0 a 2. ¿De acuerdo? Aquí ya no nos vamos a preocupar por aquello del sentido. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el sentido ya está incluido en el diferencial de área. Aquí en el diferencial de área ya le estamos dando sentido a la integral. Estamos diciendo que estamos integrando en z positivo. Entonces aquí los límites tienen que ir de 0 a 2 y de 0 a 2. O de 2 a 0 y de 2 a 0 acá. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si ponemos los límites al revés, si le cambiamos a esta los límites, a la otra también se la tenemos que cambiar para no alterar nada, ¿verdad? Bueno, después de hacer la integración, el resultado me da 4. Bastante simple, ¿verdad? Bueno, esa es una cara nada más. Ahora veamos qué pasa. Esta es la segunda cara, la cara 2, cuyo vector aquí, como lo ven, apuntaría en la dirección de x positivo. Pero las variables de integración van a ser d de y, d de z. ¿Por qué? Porque esta cara es paralela al plano ZY. Entonces la variable d de y, d de z en la dirección de x positivo. ¿Quién es constante aquí? Es constante x, x igual a 2. X igual a 2. Entonces x igual a 2 lo voy a sustituir en el vector y también en el, quiero decir en el, bueno, solo en el vector, ¿verdad? Entonces al sustituirlo aquí en el vector, y al hacer el producto punto, solo va a quedar la componente x. Y como x vale 2, me quedaría 4z. Queda 4z aquí. Y siempre los límites de integración para todas las caras van a ser de 0 a 2, porque las dimensiones son 2, ¿verdad? La dimensión del cubo. Bueno, queda esta integral. Son integrales iteradas, ¿verdad? Queda así. 16 es el valor de la... Fíjense que los valores no van a ser los mismos, ¿verdad? O sea, los valores van a ir siendo diferentes porque el valor del vector en cada cara es diferente. Eso significa, ¿verdad? Luego tenemos la tercera cara, que es la cara que está en el plano, coincide con el plano ZY. En el plano ZY, ¿quién sería la constante aquí? Aquí, en este plano, vamos a integrar en Z y Y. Constante sería X. Pero ¿X igual a qué? Si estamos en el plano ZY, X vale 0. ¿De acuerdo? Siempre en el plano ZY, X vale 0. Entonces, X igual a 0 se sustituye en el vector. Y la dirección del D de A va en menos X. ¿Por qué? Porque tiene que ser externo al volumen. Recuerden que el eje X positivo va hacia adentro. El eje X negativo viene saliendo de la pantalla. Entonces, esto va en menos X. Entonces, hacemos el producto punto, X con X, solo queda esto. Y sustituyo X igual a 0. Al sustituir X igual a 0, ¿qué pasa? Toda la integral se hace 0. Entonces el resultado aquí es 0. No nos ahorra trabajo porque como el valor de X es 0 en todo el plano,
Eso anula, cancela la integral, es 0. Por eso es muy importante, ¿verdad?, tenerla en la integral de línea, la ecuación de la trayectoria, y en la integral de la superficie, tener quiero decir, como la ecuación del plano, ¿verdad? X igual a 0 vendría a ser como la ecuación del plano, algo así. Bien, entonces, vamos a ver la otra cara, esta cara. Esta cara es paralela al plano XZ, de manera que la constante va a ser y igual a 2. El vector de área va a ser d de x d de z en la dirección de y positivo. Entonces, al hacer el producto punto de d de a con el vector b, solo tenemos la componente en y, ¿verdad? Y como aquí y vale 2, pero no tenemos, desaparece y, ¿verdad?, al hacer el producto punto, entonces ese valor de y igual a 2 no afecta en nada. No afecta en nada aquí. Entonces la integral la hacemos, integramos siempre de 0 a 2, tanto en x como z, y eso me da un valor de 12. Bien, ya tenemos 4 caras. Vamos con la quinta cara. Esta cara que vamos a integrar ya de último es la cara que coincide con el plano ZX. En el plano ZX la constante es y igual a 0. Entonces, planteamos el DDA. El DDA apuntaría en la dirección de menos y. Va en la dirección de menos y. Bien, ahora, como dijimos de que la constante es y igual a 0, sustituimos y igual a 0 en el vector, ¿verdad? Pero primero se puede hacer el producto punto. Eso de sustituir el valor en el vector lo pueden hacer al inicio o al final. Da igual, ¿verdad?, como ustedes lo quieran hacer. Por ejemplo, hay gente que primero hace el producto punto. Por ejemplo, b.dda. Al hacer b.dda, es lógico que solo queda y.y y me queda x más 2 negativo por este en menos, y sustituyo y igual a 0, pero eso no afecta aquí, ¿verdad?, porque no aparece la y. Entonces no importa, hacemos la integral y el resultado me da menos 12. Bueno, ya tenemos las 5 caras que nos pide el ejercicio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sumar las 5 caras, ¿verdad? Porque recuerden que es una superficie cerrada, pero la superficie no la estamos cerrando porque para integrar sobre toda la superficie tendríamos que integrar sobre 6 superficies, ¿verdad? Y como solo estamos integrando 5, entonces la integral no quedaría cerrada. Estamos integrando sobre una superficie abierta en realidad. Entonces, al sumar todos los resultados, me queda esto, 20. Aquí estamos sumando 5 resultados, lo que pasa es que uno de ellos era 0, ¿verdad? Son 5 caras, una de las caras daba 0, entonces el resultado final es 20. Ese es el valor del campo, de este campo vectorial sobre esa superficie, que es imaginaria, ¿verdad? O que puede ser real también, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda con el problema. Ya les quedó más claro, ¿verdad?, cuál es el procedimiento que vamos a seguir para una integral de línea y superficie. Si fuese una superficie abierta, lo que les tienen que dar es la circulación sobre la trayectoria, ¿verdad? Aquí no me están dando circulación de la trayectoria porque la superficie es cerrada. Aquí uno ya sabe que los vectores de posición van a ser externos al volumen. Bueno, muchachos, entonces, ya para terminar por hoy, la clase de hoy, como ya vimos integral de línea y de superficie, las integrales de volumen aquí no las repasamos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de integrales de volumen, esas no las definimos como integrales vectoriales, ¿verdad? Integrales de volumen ustedes ya han hecho bastantes, o integrales triples, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 2 teoremas importantes en la clase, que son el teorema de la divergencia y del rotacional. Ya vimos qué es la divergencia y qué es el rotacional, pero ahora vamos a ver 2 teoremas que relacionan a la divergencia y el rotacional. Entonces, primero tenemos el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia también se le llama teorema de Gauss, ¿verdad?, o de la divergencia. Este teorema relaciona una integral de superficie con una integral de volumen. Esa es la importancia, ¿verdad? Es como le llaman como un método holográfico, ¿verdad? Que es algo bastante sorprendente porque me está diciendo de que si yo conozco algo que está pasando en una superficie, es como que conociera lo que está pasando en el volumen, ¿verdad? Entonces, aquí estoy integrando sobre un volumen, una integral triple,
y aquí estoy integrando sobre una superficie, pero fíjense en algo importante del teorema de la divergencia. En el teorema de la divergencia, la superficie siempre va a ser cerrada, no puede ser abierta. Si esta superficie fuese abierta, estaría malo, ¿verdad? ¿Por qué estaría malo? Porque esto es un volumen, y un volumen, por definición, un volumen siempre define una superficie cerrada. O sea, siempre que tengan un volumen ustedes, un volumen define una superficie que es cerrada. Entonces, si el teorema de la divergencia es una integral de volumen, eso me lleva a una integral de superficie cerrada. O sea que si usted comete el error de quitarle ese círculo aquí, este teorema está malo. Siempre tiene que ser cerrada. Este se le llama el teorema de Gauss o de la divergencia. Este es uno de los teoremas más importantes de electromagnetismo porque este teorema nos va a servir para definir lo que es una de las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico, ¿verdad? Es el teorema de Gauss, muy importante. Ahora, en la integral de volumen que aparece en el lado izquierdo, ustedes ven que en el integrando tenemos la divergencia, justamente. Por eso se le llama teorema de la divergencia. Aquí tenemos en el integrando la divergencia del vector A. La divergencia me da un escalar, de manera que los dos lados de la ecuación son escalares, ¿verdad? Porque una integral de superficie me da un escalar y aquí tenemos un escalar. El d de tau es el elemento de volumen, que es un escalar también, es un pedacito de volumen. Bien, pero este d de tau no es vectorial, ¿verdad? No tiene sentido decir un elemento de volumen vectorial, no tiene sentido, ¿verdad? Bien, entonces, integral triple con integral doble. Ambas cosas son lo mismo aquí. Pero los integrandos no son iguales, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces repasando, ¿qué era la divergencia? Dijimos de que la divergencia me indica si el campo está naciendo en un punto o está convergiendo en un punto. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, de que la divergencia a través de este volumen es cero. ¿Por qué es cero la divergencia a través de este volumen? Porque la cantidad de líneas que entran es igual a la cantidad de líneas que salen. O sea que en total no entra ni sale nada. Es como que no entra ni sale nada. Aquí, en este volumen, la cantidad de líneas que están saliendo, ¿cuántas líneas salen? Salen 8 líneas. ¿Y cuántas entran? Ninguna. Entonces, tenemos divergencia ¿qué? Divergencia positiva, ¿verdad? Esta es una divergencia positiva cuando las líneas están saliendo. Y cuando las líneas están entrando, tenemos una divergencia negativa. Entonces, la divergencia lo que me indica es si el campo tiene fuentes o tiene sumidero, ¿verdad? Si nace o converge a un punto. Bueno, el último teorema que me relaciona esto de integrales de diferente dimensionalidad, es el teorema del rotacional o de Stokes. El teorema de Stokes, a diferencia del teorema de la divergencia, lo que me relaciona es una integral de superficie, o sea, doble, con una integral simple, con una integral de línea. Pero también aquí la diferencia es que, o sea, un dato interesante es que la línea siempre va a ser, la curva siempre va a ser cerrada. Solo si la curva es cerrada, el teorema tiene validez. Si la curva es abierta, ya no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Porque en el lado izquierdo tenemos una superficie que es como. La superficie del lado izquierdo es abierta y una superficie abierta me define una curva cerrada. Por un ejemplo de una superficie abierta, una hoja de papel, ¿verdad? La hoja de papel tiene un borde. Ese borde es un rectángulo, un rectángulo. Entonces un rectángulo es una trayectoria cerrada. Entonces, en el teorema de la divergencia, un volumen me define una superficie cerrada. En el teorema de Stokes, una superficie abierta me define una trayectoria cerrada. Vamos como bajando de dimensión, ¿verdad? En el teorema de la divergencia vamos de 3 dimensiones a 2 dimensiones. En el teorema de Stokes vamos de 2 dimensiones a 1 dimensión, solo que aquí en el lado derecho siempre, fíjense bien, una de las dos integrales tiene que ser cerrada, ¿verdad? Aquí la de superficie es cerrada, aquí la de superficie es abierta, pero la de curva es cerrada. Entonces, estos son teoremas muy importantes, ¿verdad? Ambos van a servirnos para obtener las ecuaciones fuentes de los campos.
Recuerden que la divergencia y el rotor se le llaman ecuaciones fuente de los campos. Con solo conocer la divergencia y el rotacional de un campo, yo ya tengo toda la información necesaria. Bien, repasando un poco, el rotacional de un campo, dijimos de que me sirve para saber si el campo tiene remolino, ¿verdad? Eso es lo que indica el rotacional, si el campo tiene remolinos, o sea, si los vectores están arremolinándose en torno a un punto. ¿De acuerdo? El campo rota en torno a un punto. La divergencia es si el campo nace o muere en un punto y el rotor es si el campo tiene giro en torno a un punto. Eso del giro cuesta verlo un poco, es más difícil de ver que la divergencia, porque en el rotor, aquí ustedes en esta figura, ustedes lógicamente, ¿verdad? O es obvio que el campo está girando. Aquí, por ejemplo, tenemos que el campo gira, estos vectores son vectores pueden ser de velocidad. Estos vectorcitos están girando en torno a este punto central, en sentido horario. Aquí también está girando en sentido horario. Ahora, hay campos que no es tan obvio, ¿verdad? Que tienen giro. Entonces ahí cuesta un poco más, ¿verdad? Cuesta más verlo. Pero analíticamente, matemáticamente, usted comprueba si un campo tiene rotacional haciendo el rotor del campo con el operador nabla, ¿verdad? Si este rotacional le da diferente de 0, significa que el campo tiene giro, y si le da 0, significa que el campo no tiene giro, ¿verdad? Es un rotacional, para eso sirve. Bueno, no sé si hasta el momento hay preguntas. Puedo darle chances para contestar si tienen alguna duda, porque ya en la clase de mañana o pasado vamos a entrar a lo que es cambio de coordenadas. Vamos a ver las coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, que sería lo último de este capítulo. Entonces, tenemos rotor, tenemos divergencia. Teorema de la divergencia, teorema de Stokes. Ese Stokes, ¿verdad? Es el apellido de la persona que estableció el teorema, y la divergencia fue establecida por Gauss. Por eso también se le llama teorema de Gauss o de la divergencia. Estos teoremas vale la pena que se los memoricen, ¿verdad? Los dos teoremas. Bien, vamos a resolver problemas sobre estos teoremas también en la clase. Vamos a trabajar bastante en eso. La mayoría de ejercicios que tienen que ver con estos teoremas son ejercicios demostrativos, ¿verdad? Donde usted tiene que comprobar que si usted integra el lado izquierdo, le tiene que dar igual al lado derecho. O sea, se le va a dar una superficie, va a ser la integral, y después va a ser la integral de línea, y ambas integrales tienen que darle lo mismo, verificando que el teorema es correcto, ¿verdad? Entonces, en eso consiste, ¿verdad? Aplicar estos teoremas. Es más que todo para una verificación. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, hoy la clase la voy a dejar por aquí.